Retiro espiritual correspondiente al mes de octubre de 2024 desde la sede de Mater Christi en Madrid por Emilio Castrillón Hernández. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Buenos días en este nuevo domingo del mes de octubre, segundo domingo del mes de octubre, en el que tenemos el recuerdo de la Virgen de Fátima, que se apareció por última vez en Fátima el 13 de octubre de 1917, que se reveló aquel gran milagro del sol y que dijo ya quién era y lo que quería, que era la conversión de los pecadores a través del rezo del Santo Rosario por parte de los que quisieran o quisiéramos seguir sus mensajes que había dado a lo largo de los 6 meses que se estuvo apareciendo a los 3 pastorcitos, Lucía, Jacinta y Francisco. Bien, en el marco y en el espíritu del mensaje de Fátima, de lo que la Virgen pidió en Fátima, como acabo de decir, a lo largo de estos 6 meses, vamos a abordar un tema que creo que es importante en este contexto también del comienzo de curso, donde ya finalmente en el mes de octubre se ponen en marcha todas las actividades eclesiales, parroquiales, de grupos, etcétera, ¿no? Y que entonces más o menos, pues la mayoría, por no decir todos, la inmensa mayoría de los que escuchéis este retiro, pues estaréis insertos en alguno de esas comunidades o grupos. Entonces lo importante es que nosotros seamos conscientes de qué es ser cristiano y que comprendamos que al cristiano se le pide una forma de vivir que es lo que nosotros llamamos el testimonio cristiano, una forma de vivir, una forma de actuar, de comportarse, de hablar, etc. Decía San Ambrosio que las cosas nos parecen menos difíciles cuando las vemos realizados en otras. Las cosas nos parecen más fáciles, menos difíciles, cuando las vemos realizadas en otros y que por lo tanto, si otros las viven y las realizan, ¿por qué no las voy a realizar yo? Santiago, en la carta del apóstol Santiago, dice que hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Santiago 3:13. En definitiva, es el hacer las cosas bien, el dar testimonio del amor de Dios. En el Sermón del Monte, el Señor nos dice en el capítulo 5 de San Mateo,
14:16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y esto, si lo dices en primera persona del singular, como tantas veces ya he dicho, que es muy, muy gratificante, muy aleccionador ponerte frente al espejo, ¿no? Tú eres la luz del mundo. Cristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Y tú debes de decirte tú, y pones tu nombre, eres la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la pone bajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Dios que está en los cielos. Igual que dice aquí el Señor Jesús: brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántas personas llegan en algunos momentos pues a despotricar de Dios, o a rechazar a Dios, o a negar a Dios, porque en los que nos llamamos cristianos, porque lo somos, porque hemos sido bautizados, entonces no llevamos una vida, no brilla nuestra luz delante de los hombres, nuestras obras no son buenas y por lo tanto nuestras obras no pueden glorificar al Padre Dios que está en los cielos. Esto conviene y es muy importante reflexionar sobre ello en el ámbito de este retiro, que después de escuchar la meditación, lógicamente, tenemos que reflexionar, meditar, para tomar actitudes y comportamientos y rectificar lo que haya que rectificar. Estas palabras del Señor, como digo, son una llamada a llevar una vida ejemplar, una vida según el testimonio cristiano. Pues en definitiva, es a través del modo de actuar como el cristiano puede acercar a Dios a los que le rodeen, o puede apartar de Dios a los que le rodeen. Todos tenemos la experiencia, e incluso vivida en primera persona, de haber sentido el rechazo de la fe por el testimonio que daba esa persona, bien por el papel que tuviera en la iglesia, porque fuera ministro de la iglesia, o porque fuera una persona consagrada, etcétera, o un cristiano que confesaba públicamente su vida cristiana, y en definitiva su testimonio no respondía sus palabras con sus acciones, su presunción de cristianismo con su comportamiento, lo que se llama la doble vida, ¿no? Que es muy común, desgraciadamente, entre los creyentes. Bueno, me podréis decir que entre los no creyentes pues también hay doble vida, pero no, nosotros no nos podemos fijar en los paganos, como sería el lenguaje evangélico. Nosotros tenemos que fijarnos en nosotros y en nuestras exigencias. San Pablo le dice a los Efesios, en el capítulo 4:1, os exhorto pues ya yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Primera llamada que todos hemos recibido por el bautismo es la llamada a ser cristianos. En esa primera llamada nosotros dijimos sí. Y entonces en el bautismo hicimos las promesas bautismales. Si tú te acostumbraras a remitirte, a ir a tu bautismo, pero ¿cómo era mi bautismo si fue 3 días después de nacer, 20, 15 o 2 meses? Tú estuviste en tu bautismo y tú hiciste las promesas bautismales. Tus padres y tus padrinos en tu nombre hicieron las promesas bautismales. Hicieron la profesión de fe. Si tú volvieras a tu bautismo
no solo el día que hace años que te bautizaron, sino con frecuencia. No solo tampoco de la mano de la liturgia de la Santa Iglesia el día de que la vigilia pascual, que recordáis que allí se renuevan las promesas bautismales, está el rito del bautismo, ¿no? Bueno, pues entonces entended y atender a encontrar este punto, esta referencia de tu bautismo y recordar que allí, cuando te dijo el sacerdote, ¿qué quieres? Y tú contestaste, la fe de la Iglesia. ¿Qué le pides a la Iglesia? La fe. Y cuando el sacerdote asumió tu petición, te dijo que hicieras la promesa y prometiste renunciar a Satanás, a sus seducciones, a sus pompas y a sus obras y a seguir siempre y fielmente a Jesucristo. Y acto seguido a estas promesas bautismales, tú hiciste la profesión de fe. Fuiste diciendo en qué creías. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Creo que murió por mis pecados, fue crucificado, que resucitó al tercer día, que creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, etc. Si tú volvieras a tu bautismo con frecuencia y renovaras tus promesas bautismales, estarías reafirmando tu condición de cristiano y además estarías mandando al enemigo mensajes muy fuertes como es renunciar a Satanás, a sus pompas y a sus obras, a sus seducciones, etc. Y prometer que sigues queriendo seguir a Jesucristo y quieres hacerlo fielmente y de por vida. Entonces, también tendrás la necesidad, después de haber respondido a la llamada y de vivir, como dice San Pablo a los Efesios, vivir de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Para vivir dignamente ese cristianismo, también es necesario obrar el bien no solo delante de Dios, sino también delante de los hombres. En Romanos 12:17 dirá San Pablo, procurando el bien ante todos los hombres. En definitiva, tú, cristiano, con la ayuda de la gracia, debes mostrar con tu ejemplo lo que significa seguir de verdad a Cristo. Si eso lo sabes hacer, tú estarás llevando a las almas, a las personas, al encuentro con Cristo. Pero si no lo sabes hacer, aparte de ser infiel a tus promesas bautismales y a tu profesión de fe, estarías haciendo mucho daño a las personas que te observan, que saben que eres cristiano, pero que vives pues como si fuera a espaldas. Todos tus familiares, todos tus amigos, todos tus conocidos han de saber que tú eres cristiano por tu testimonio de vida, que tu cristianismo es leal. Voy a decir ahora unas características de cómo debe de ser tu cristianismo y que, bueno, si no tomas ahora nota, como está grabado, pues podrás tomarlo. Tu cristianismo tiene que ser leal, sincero, alegre, optimista, trabajador,
recio, afable, cordial, valiente. Y podríamos agregar muchas más virtudes, generoso, por ejemplo. Leal, tiene que ser leal precisamente al Señor que le prometiste seguir fielmente. Tiene que ser sincero. No puedes llevar esa doble vida que decíamos. Como no me ve nadie, como de esto no se entera nadie, pues eso no es sincero. No, si yo luego confieso el pecado. No, tu sinceridad tiene que llevarte a evitar el pecado. Otra cosa es que en un momento dado no se pueda evitar y entonces haya el dolor de los pecados, el propósito de la enmienda, etcétera, ¿no? Alegre, optimista. Pues claro que sí. ¿Hay algo más grande que la vida eterna en el cielo con Dios? ¿Hay algo más grande que seguir las huellas del Maestro? ¿Hay algo más grande que contribuir con Él a llevar a las almas al encuentro con Dios y a la salvación? Pero claro, si no te ven alegre y optimista, pues tus palabras poco pueden convencer. Trabajador, claro, hay que extender el reino de Dios, hay que extenderlo. Entonces se extenderá a través del apostolado, pero el apostolado del testimonio es esencial, es vital. La palabra es mucho más convincente cuando se está dando un gran testimonio, un buen testimonio. Afable, cordial, valiente, valiente para predicarlo, valiente para enseñarlo, valiente para estar el primero en seguir a Jesucristo. Y todo esto a la vez él lo tiene que mostrar con naturalidad y sencillez, porque no es ninguna heroicidad, es sencillamente esa forma de vida que imprimió carácter el bautismo imprimió carácter en tu vida y entonces solamente tú tienes que seguir esa senda del bautismo, la senda de la gracia de Dios, la senda de restituirte en la gracia cada vez que peques o cada vez que me han pasado X días para poder confesarte y claro, de esta manera, con naturalidad y con sencillez, tú mostrarás tu fe en Cristo y entonces también a la vez practicarás las normas de la convivencia, que en esas normas de la convivencia hay partes exteriores en las que se queda todo el mundo. Porque bueno, tú tendrás actitudes interiores que también se reflejarán en tus comportamientos y en tus actitudes y acciones, pero la gente siempre mira lo exterior y ahí es donde debe de prevalecer ese testimonio para que la gente tenga interés de vivir como vives tú, tenga interés de ser mejor cristiano si es cristiano o de hacerse cristiano si no lo fuera o volver porque estuviera alejado, porque claro, con tu testimonio la persona dice merece la pena vivir así. Donde quiera que esté el cristiano, donde quiera que estés tú, has de esforzarte en dar ese ejemplo de sobriedad y de templanza que también es parte del testimonio cristiano, del ser cristiano, ser persona sobria en sus comportamientos, templado en el trato con los demás y esta actitud de templanza y de sobriedad ha sido para muchas personas el comienzo de su acercamiento a Dios. Vamos a ver el decreto del apostolado de los seglares en el número 2, que ilumina mucho sobre todo a los que son seglares, pero a los que no, a los que estamos consagrados, sacerdotes, religiosos, etcétera, también puede iluminarnos este decreto para los seglares en este punto 2. Dice, en realidad, refiriéndose a los seglares, ejercen el apostolado con su trabajo para la evangelización y santificación de los hombres y para la función y el desempeño de los negocios temporales, llevando a cabo con espíritu evangélico
de forma que su laboriosidad en este aspecto sea un claro testimonio de Cristo y sirva para la salvación de los hombres. Luego sigue y termina este punto, dice: ellos son llamados por Dios para que, fervientes en el espíritu cristiano, ejerzan su apostolado en el mundo a forma de fermento. Fermento son los consagrados, empezando por sus comunidades. Fermento son también los sacerdotes, párrocos en sus comunidades cristianas. Fermento porque viven, como dice el concilio, de esta forma, viviendo el espíritu evangélico en las tareas que tengan. Luego, en la doctrina de la Iglesia, que ahora tenemos, también los documentos del Concilio Vaticano II es doctrina de la Iglesia, pero en el Catecismo de la Iglesia Católica hay bastantes puntos en los que nos hablan del testimonio cristiano. Diré alguno porque se nos va el tiempo. En el punto 1273 dice que, incorporados a la Iglesia por el bautismo, los fieles han recibido el carácter sacramental que los consagra para el culto religioso cristiano. O sea, lo que es el carácter sacramental que los consagra, sacerdotes no ordenados para el ministerio sacerdotal, pero sí participando del sacerdocio que los consagra para el culto cristiano. El sello bautismal capacita y compromete a los cristianos a servir a Dios mediante una participación viva en la Sagrada Liturgia y a ejercer su sacerdocio bautismal por el testimonio de una vida santa y de una caridad eficaz. El 2030 también hablará de que el cristiano realiza su vocación en la Iglesia en comunión con todos los bautizados, quiere decir unidos, la unidad de todos los fieles católicos cristianos que hemos recibido el bautismo. De la Iglesia recibe la palabra de Dios, que contiene las enseñanzas. De la Iglesia recibe la gracia de los sacramentos que le sostienen en el camino. De la Iglesia aprende el ejemplo de la santidad que él tiene que recuperar o tiene que desarrollar y que por lo tanto tiene que darlo. Reconoce en la bienaventurada Virgen María la figura y la fuente de esa santidad, la discierne en el testimonio auténtico de los que la viven, la descubre en la tradición espiritual y en la larga historia de los santos que le han precedido y que la liturgia celebra a lo largo del santoral. Os voy a decir simplemente los puntos para que vosotros podáis ir a ellos, que son textos en los cuales se puede aprender mucho, como el que acabo de leer. El 2044, que habla de la fidelidad de los bautizados, que es una condición primordial para el anuncio del Evangelio. El 2145, que hay que dar testimonio del nombre del Señor confesando su fe, y que la predicación y la catequesis deben de estar penetradas de adoración y de respeto. Y del 2471, como Cristo proclama que había venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Es un pasaje tremendo en la Pasión de Jesús, Juan 18:37. 2506, el cristiano no debe avergonzarse de dar testimonio del Señor. Luego no tengo tiempo, pero os doy el texto, 2 Macabeos 6, 18, 31, que es la muerte de Eleazar,
donde hay un gran testimonio de este hombre que persiguen y quieren matarle y él no es capaz, no quiere renunciar a su fe en Yahvé, en Dios. Segunda de Macabeos 6, 18, 39. La muerte de Eliezer, que merece la pena que reflexionéis sobre ella. Si me queda tiempo volveré, pero creo que no me dará. Y en la segunda Macabeos 7, 2, 41 está el testimonio de los mártires de Sebaste, que es también un testimonio que interpela muchísimo. 7 hijos que mueren martirizados y su madre, después de haber visto cómo ellos van confesando la fe y no se dejan amedrantar por el rey tirano que quiere convencerlos, y cuando llega al 7º le pide a la madre que lo convenza, pero la madre al oído le dice que se mantenga fiel a sus hermanos y que sigan hasta el final. Segunda Macabeos 7, 2, 41. Merece la pena como trabajo del retiro. Bien, y ahora veamos unos cuantos textos de la Biblia. Tito 2, 7, 8. Dice el apóstol a Tito: muéstrate dechado de buenas obras, pureza de doctrina, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario se avergüence, no teniendo nada malo que decir de nosotros. Este es el tema. Este es el tema. Si nosotros damos un buen testimonio cristiano, el enemigo, tanto el enemigo hombre, persona, como el enemigo demonio, no tiene nada malo que decir de nosotros. Nos criticarán o harán lo que quieran, pero no podrán. San Pablo también en la primera carta a Timoteo 4:12 dice que nadie menosprecie tu juventud. Procura en cambio ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Timoteo, que era discípulo de San Pablo, era joven, y fijaros que él dice que procura no menosprecies tu juventud, porque tu juventud tiene un gran valor. No la menosprecies. Procura en cambio ser para los creyentes, para los que son como tú bautizados, modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Porque no solamente tenemos que dar testimonio a los alejados, a los que están lejos, sino también a los que tenemos, a los propios correligionarios nuestros. En la primera carta de San Pedro 2:12 dice: tened en medio de los gentiles una conducta ejemplar, a fin de que en lo mismo que os calumnian como malhechores, a la vista de vuestras buenas obras, den gloria a Dios en el día de la visita. O sea, aquí está hablándonos San Pedro de los gentiles, de los no creyentes, de los que se han separado de la Iglesia, a los que tú tienes que tener una conducta ejemplar, para que, así como te calumnian en algún momento, al final tengan que reconocer que vives como debes de vivir. San Pablo a los Colosenses 3, 12, 14 dice: revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente. Vaya. Vuelvo a repetir el texto de Colosenses 3, 12, 14. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros, y por encima de todo, revestíos
con el vínculo de la paz. Bien, pues no puedo llegar a todo, entonces en Romanos 14:13 podéis ver cómo se debe de vivir, de no poner tropiezo o escándalo al hermano, y en Mateo 18:6-7 se dice: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que les cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mal. Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso, ciertamente, que vengan escándalos, pero hay de aquel hombre por quien el escándalo viene. Y luego en los versículos 8 y 9 y 10, pues abunda en esta cuestión. Tenemos que ir acabando diciendo que es importante que empleéis el tiempo para hacer este retiro y que reviséis muy a fondo vuestra vida de testimonio, vuestro ejemplo cristiano. No puede ser. Ha pasado el verano, se han tenido a lo mejor algún que otro exceso, se está volviendo con alguna pereza. No puede ser. Tienes que hacer un examen de conciencia sincero, noble, auténtico. Si es necesario, una buena confesión, pero ya hay que tirar para adelante siendo un verdadero cristiano. Sí, pobre, débil, lleno de debilidades, de pecados, de limitaciones, de omisiones, pero un cristiano que quiere seguir a Jesucristo y dar testimonio de Él. Dice Santa Teresita del Niño Jesús en una felicitación que escribió a su padre, dice: al crecer veo tu alma, repleta del Dios de amor. Tu santo ejemplo me inflama y quiero imitarte yo. Ya sabéis que los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, ambos dos están canonizados. Entonces, haced este camino de rectificar todo aquello que podamos necesitar. Y ya finalizo con un pensamiento de San Antonio de Padua en el Sermón 1. En vano se esfuerza en propagar la doctrina cristiana quien la contradice con sus obras. Quien la contradice con sus obras. Bien, bueno, hermanos, María, nuestra Madre y nuestra guía, ahí la tienes para que te guíe durante este retiro y tú puedas aprovecharlo bien. Tu ángel custodio sabes que está a tu lado y que quiere que tú le pidas ayuda para que también te ayude a comprender bien las cosas. Y no tienes marcha atrás. Tienes que ser discípulo de Cristo, verdadero, auténtico, etc. No te avergüencen tus pecados, al contrario, duélete de ellos, pide perdón a Dios, confiésalos y amén.